Bienvenidos a Meditaciones para el Alma. Gracias por acompañarnos. Permíteme ser tu guía en el viaje hacia el mundo de los sueños, donde la paz y la serenidad aguarden pacientemente a ser descubiertas. Al escuchar historias con moralejas espirituales antes de dormir, no solo puede ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente, sino también va a tener un efecto positivo en tu bienestar mental, emocional y espiritual a largo plazo. Lo que escuchamos antes de dormir va a tener un impacto profundo en nuestra programación mental y emocional para el día siguiente. Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente el contenido que consumimos antes de acostarnos y priorizar las historias y mensajes que promueven el crecimiento personal, la positividad y la resiliencia. Después de la narración de este cuento para dormir, disfrutarás de música relajante, que es el complemento perfecto para completar nuestra experiencia de relajación y facilitar la transición hacia un profundo sueño. Comencemos. El poder transformador del perdón. Había una vez una joven llamada Elena, que creció en un pequeño pueblo rodeado de campos y montañas. Desde muy pequeña, Elena soñaba con explorar el mundo más allá de las fronteras de su hogar. Ansiaba conocer la ciudad con sus luces brillantes y sus infinitas posibilidades. La relación complicada de Elena con su padre, marcada por su manera estricta de ser con ella y sus constantes críticas, había dejado una profunda huella en su corazón. Desde una edad temprana, su padre había impuesto estándares altos y expectativas irreales y exigentes sobre ella. Cada logro, por más grande que fuera, nunca parecía ser suficiente para satisfacer las demandas de su padre. En lugar de elogios y aliento, Elena recibía críticas y desaprobación. Cada vez que alcanzaba un objetivo, su padre señalaba sus deficiencias y errores, enfocándose en lo que faltaba en lugar de reconocer sus logros. Esta dinámica constante había hecho que Elena se sintiera constantemente inadecuada y poco valorada. El resentimiento y el enojo hacia su padre se habían arraigado en su corazón, creando un peso emocional que llevaba consigo a todas partes. La relación de Elena con su madre era compleja y cargada de emociones contradictorias. A diferencia de su padre, su madre era una mujer amorosa y compasiva, que siempre estaba presente para ella en los momentos de necesidad. Sin embargo, a pesar de su amor incondicional, la sumisión de su madre ante la autoridad de su padre creaba un conflicto interno en el corazón de Elena. Elena admiraba la bondad y la ternura de su madre, pero también se sentía frustrada por su incapacidad para defenderla frente a las críticas y la dureza de su padre. A medida que crecía, comenzó a resentir la falta de acción de su madre, percibiéndola como una figura débil y sumisa que nunca se atrevía a desafiar el poder de su padre, incluso cuando él estaba claramente equivocado. El resentimiento hacia su madre creció con el tiempo, alimentado por la sensación de abandono y desamparo que experimentaba cada vez que su padre la reprendía sin que su madre interviniera. Elena se preguntaba por qué su madre no podía levantar la voz por ella, por qué no podía protegerla de las palabras hirientes y el trato injusto de su padre. A medida que el resentimiento se apoderaba de su corazón, la relación entre Elena y su madre se volvía cada vez más tensa. A pesar del amor que sentía por ella, no podía evitar sentirse decepcionada y traicionada por la falta de acción. Cada vez que miraba a su madre, veía no solo una figura materna, sino también a una figura de debilidad y sumisión,
que no había cumplido con su papel de protegerla y apoyarla. Un día, cuando Elena cumplió los 18 años, con determinación y valentía, Elena dejó su pueblo natal para seguir sus sueños en la bulliciosa metrópolis. Pero, a medida que se sumergía en la vida urbana, descubrió que llevaba consigo una carga pesada, los resentimientos y rencores que había acumulado en su infancia. Este resentimiento hacia su padre y madre se convirtió en otra carga emocional que Elena llevaba consigo a medida que avanzaba en su vida en la ciudad. Le impedía abrirse por completo a su madre y establecer una conexión profunda y significativa con ella. Se sentía atrapada en un ciclo de resentimiento y dolor, incapaz de liberarse de las cadenas emocionales que la mantenían atada al pasado. El peso de estos sentimientos negativos se manifestaba en diferentes aspectos de la vida de Elena. Aunque había dejado su pueblo natal en busca de nuevas oportunidades en la ciudad, el eco de las palabras críticas de su padre aún resonaban en su mente. Se esforzaba por encontrar su camino en un mundo desconocido, pero siempre se sentía frenada por la voz interna que le decía que nunca sería lo suficientemente buena. Este resentimiento y enojo hacia su padre se convirtieron en una carga que Elena llevaba consigo a donde quiera que fuera. Le impedía abrirse completamente a nuevas experiencias y relaciones, ya que temía ser juzgada y rechazada de la misma manera que lo había sido por su padre. Se convirtió en una barrera para su crecimiento personal y espiritual, impidiéndole encontrar la paz y la plenitud que tanto anhelaba. Recordaba las palabras hirientes que le habían dicho, las traiciones que había experimentado y las injusticias que había presenciado. Estos recuerdos se habían arraigado en su corazón, impidiéndole avanzar y experimentar verdadero crecimiento. Elena se sentía estancada, como si estuviera atrapada en un remolino de emociones negativas que le impedían encontrar su verdadero camino. A pesar de sus esfuerzos por dejar el pasado atrás, el peso del resentimiento continuaba arrastrándola hacia abajo. Un día, mientras Elena caminaba por las calles de la ciudad en busca de un lugar para almorzar, se encontró con un pequeño restaurante acogedor que parecía llamar su atención. Decidió entrar y disfrutar de una comida tranquila, ajena al giro inesperado que tomaría su día. Al sentarse en una mesa cerca de la ventana, observó el ajetreo del restaurante y esperó pacientemente su comida. Fue entonces cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Elena, ¿eres tú?». Al levantar la vista, Elena se encontró con una mujer de aspecto amable y cálido, que la miraba con ojos llenos de sorpresa y reconocimiento. Tras unos segundos de confusión, Elena recordó vagamente haber visto a esta mujer en algunas ocasiones durante su infancia, pero no podía recordar quién era exactamente. La mujer sonrió con ternura y se presentó como la hermana de su padre, su tía Ana. Pronto, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Elena, recordando las pocas veces que había interactuado con su tía en el pasado. Siempre breves encuentros marcados por la distancia y el desconocimiento. A medida que conversaban, Elena se dio cuenta de lo diferente que era su tía de su padre. Mientras su padre era rígido y crítico, su tía Ana irradiaba calidez y amor. Con cada palabra que pronunciaba, Elena sentía un peso siendo levantado de sus hombros, como si finalmente
estuviera recibiendo el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. Mientras los días pasaban, Elena empezó a frecuentar a su tía. La calidez y amor que le transmitía era como un bálsamo sanador para el corazón de Elena. Su tía Ana no solo compartió historias familiares que Elena apenas recordaba, sino también compartió palabras de aliento y sabiduría. Le recordó a Elena sus fortalezas y habilidades, destacando lo que la hacía única y especial. En lugar de enfocarse en sus defectos, su tía la alentaba a verlos como oportunidades para crecer y aprender. Elena quedó profundamente conmovida por la generosidad y el amor incondicional de su tía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista y valorada por quien realmente era. La conexión que establecieron al paso del tiempo fue un bálsamo para el alma de Elena, renovando su esperanza y confianza en sí misma. La relación entre Elena y su tía Ana floreció, convirtiéndose en un faro de luz en medio de la oscuridad emocional que había experimentado en su familia. Con el amor y el apoyo de su tía, Elena comenzó a creer en sí misma y en sus sueños, sabiendo que tenía a alguien que siempre estaría allí para animarla y apoyarla en su camino hacia el crecimiento y la realización personal. Sentadas en un tranquilo parque, el aroma del café se mezclaba con el suave murmullo de la brisa, mientras Elena y su tía Ana compartían un momento de complicidad. El sol de la tarde pintaba de dorado el paisaje, pero en el corazón de Elena aún persistían sombras del pasado, sombras que su tía intuyó con su habitual sensibilidad. «¿Por qué no hablas con tus padres, Elena?», preguntó su tía, con una mirada llena de comprensión y afecto. Elena vaciló por un momento, sintiendo cómo las palabras luchaban por encontrar su voz. Finalmente, decidió abrir su corazón a su tía, explicándole las profundas heridas que había sufrido a manos de sus padres a lo largo de los años. Habló del peso del resentimiento que había llevado consigo durante tanto tiempo, de la distancia emocional que había separado a su familia. La expresión de su tía se volvió seria mientras escuchaba atentamente cada palabra de Elena. Después de un momento de reflexión, su tía Ana la miró directamente a los ojos y comenzó a contarle una historia sobre su propia infancia. Una historia marcada por el abandono y la falta de amor. Le explicó cómo su padre nunca estuvo presente en su vida y cómo su madre, luchando por sacar adelante a 2 hijos sola, nunca pudo superar su propio dolor y resentimiento hacia la vida. La falta de amor y afecto en su hogar la había dejado marcada, creando un vacío emocional que tardó años en sanar. La diferencia entre tu padre y yo, Elena, es el perdón, continuó su tía Ana con serenidad. A través del perdón, pude liberarme del peso del pasado y encontrar paz en mi corazón. Me permitió ver las cosas desde una perspectiva diferente y florecer como persona. Las palabras de su tía resonaron en el alma de Elena, iluminando un camino hacia la sanación y la redención. Comprendió que el perdón no era solo para liberar a los demás, sino también para liberarse a uno mismo. Era la llave que abriría las puertas hacia un nuevo comienzo, hacia la posibilidad de reconstruir los lazos rotos con sus padres y encontrar paz en su propio corazón. Con lágrimas en los ojos, Elena abrazó a su tía con gratitud, sintiendo una sensación de alivio y esperanza que había estado buscando durante tanto tiempo. Sabía que el camino
hacia la reconciliación con sus padres sería largo y difícil, pero ahora tenía la fuerza y la sabiduría necesarias para emprenderlo, y todo comenzó con el poder transformador del perdón. Al regresar a su departamento, Elena se sumergió en un mar de reflexiones, dejando que las palabras sabias de su tía Ana resonaran en su mente y corazón. Sintió una oleada de compasión hacia su padre, un hombre que había llevado consigo el peso del abandono y la falta de amor desde su infancia. Decidida a conocer realmente a su padre, Elena comenzó con pequeños pasos, abriendo su corazón a la posibilidad de una nueva conexión. Cuando finalmente decidió visitarlo, se sorprendió al ver la emoción en los ojos de su padre, una emoción que reflejaba años de anhelo y esperanza. Sentados junto en la sala, Elena y su padre comenzaron a hablar, compartiendo historias y recuerdos que habían estado guardados en lo más profundo de sus corazones. Con valentía, Elena compartió las palabras de su tía sobre la infancia de su padre y cómo había afectado su relación con ella. Las lágrimas llenaron los ojos de su padre mientras escuchaba las palabras de Elena, expresando el dolor y la tristeza que llevaba consigo durante tanto tiempo. Con una voz temblorosa, le aseguró a Elena que la amaba más de lo que podía expresar con palabras, aunque su forma de demostrarlo nunca había sido la adecuada. En ese momento, Elena sintió una profunda comprensión y aceptación hacia su padre. Extendió su mano hacia él, sintiendo como un peso se levantaba de su corazón. Ya no había espacio para el resentimiento ni el rencor, solo su amor y compasión por el hombre que había sido su padre. A partir de ese día, la relación entre Elena y su padre comenzó a florecer, fortalecida por la honestidad y la vulnerabilidad compartida. Aunque sabía que no siempre estarían de acuerdo con todo, Elena había aprendido a aceptar a su padre tal como era, reconociendo el valor y la fuerza que había encontrado en su propia historia. El perdón había sido el puente que había unido sus corazones, permitiéndole sanar las heridas del pasado y abrazar un futuro lleno de amor y comprensión mutua. Y así, Elena se afianzaba en su camino hacia la paz y la plenitud, sabiendo que el perdón había sido la clave que la había liberado del pasado y la había llevado hacia la verdadera libertad del alma. Con el corazón lleno de comprensión y perdón, Elena se propuso sanar también la relación con su madre, una mujer que siempre le había mostrado amor de la mejor manera que sabía. Ahora, con una nueva perspectiva, Elena entendió que la aparente debilidad de su madre no era más que su manera de intentar mantener unida a la familia y proteger a sus hijos del dolor. Al descubrir que su madre había enfrentado a su padre en privado, tratando de cambiar su actitud y protegiendo a Elena en la medida de lo posible, Elena sintió un profundo agradecimiento y admiración por ella. Se dio cuenta de que, aunque su madre pudiera no haber sido capaz de expresar su amor de la manera que ella esperaba, siempre había estado presente, haciendo lo mejor que podía en las circunstancias que le había tocado vivir. Con el tiempo, Elena aprendió a aceptar a su madre tal como era, valorando su amor y sacrificio y reconociendo que su intención siempre había sido la de proteger a su familia. Ya no veía su actitud como una debilidad, sino como un acto de valentía y amor incondicional. A medida que dejaba atrás el resentimiento y el remordimiento que la habían detenido en el pasado, Elena comenzó a experimentar
una sensación de libertad y ligereza que nunca había conocido. Se sentía libre de las cadenas emocionales que la habían atado durante tanto tiempo, lista para abrazar un futuro prometedor. Su vida cambió de manera drástica a medida que transmutaba el resentimiento en entendimiento, la amargura en apatía y el dolor en perdón. Se abrió a nuevas experiencias y relaciones, sabiendo que el perdón había sido la llave que la había liberado del pasado y la había llevado hacia una vida llena de amor, paz y realización personal. Con cada acto de perdón, Elena sintió cómo el peso que llevaba sobre sus hombros se aligeraba poco a poco. Se dio cuenta de que aferrarse al resentimiento solo la había mantenido atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento. Al liberarse del pasado, finalmente pudo experimentar un verdadero crecimiento espiritual lleno de posibilidades y crecimiento personal. La historia de Elena es un testimonio poderoso de cómo el perdón y la liberación del pasado pueden transformar radicalmente nuestra experiencia de vida. Al soltar el peso del resentimiento y abrir su corazón al perdón y la comprensión, Elena encontró una nueva luz que iluminaba su camino. Con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, Elena se propuso vivir plenamente el presente, sabiendo que cada momento era una oportunidad para experimentar la alegría y el amor incondicional. Dejó atrás las sombras del pasado y se entregó al flujo de la vida, abrazando cada experiencia con un sentido renovado de asombro y gratitud. Su capacidad de disfrutar la vida cambió radicalmente a medida que se permitía ser completamente ella misma, sin las ataduras del pasado que antes la habían limitado. Se permitió sentir todas las emociones, tanto las alegrías como las tristezas, sabiendo que cada una era parte del hermoso tapiz de su vida. Elena miró hacia adelante con determinación y esperanza, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Se comprometió a seguir su corazón y a vivir auténticamente sin miedo al juicio o a la crítica de los demás. Su resolución de ser feliz y vivir plenamente el presente irradiaba una luz contagiosa a su alrededor, inspirando a otros a hacer lo mismo. Se convirtió en un faro de positividad y amor, compartiendo su sabiduría y su experiencia con aquellos que estaban listos para recibirlo. La vida de Elena se convirtió en un testimonio viviente del poder del perdón, la compasión y el amor incondicional. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel y que podemos encontrar la felicidad y la paz interior cuando nos permitimos soltar el pasado y vivir plenamente el presente. Buenas noches.